Hola, buenas tardes. Pues vengo a hablarles de serendipia o serendipity, que es una palabra muy curiosa y ahora me pondrán la presentación y podré empezar. Antes de nada, deciros que estoy encantado de estar aquí y que es un honor participar en el primer TED San Cugat y en un sitio tan bonito, tan chulo como este que han montado. Veremos a ver que esas ideas que vale la pena transmitir, a ver si os gusta. Bien, bien. Caña, caña. Fijaos que, como os explicaré luego, si no hubiera lo inesperado, lo fortuito, si no hubiera aparecido en mi vida, yo actualmente estaría escribiendo en mi casa una reseña sobre este disco, sobre esta canción que acaba de salir, de un disco que acaba de salir de Jack White, porque es lo que yo quería ser, redactor de la Rolling Stone, redactor musical. Mi vida ha cambiado mucho gracias a la serendipia, ¿no? Fijaos, esta palabra me ha acompañado, pues yo creo que toda la vida sin saberlo y sabiéndolo los últimos 10 años. Incluso he escrito un libro sobre este concepto. Este concepto es curioso, no lo he inventado yo intento aplicarlo a diferentes áreas, pero el concepto viene de muy antiguo. Es una palabra que más que explicar lo que quiere decir, os voy a contar algunas historias para que ella misma se explique. Este es Arquímedes. Arquímedes, siglo III a.C., el rey en Siracusa encarga una corona de oro y bueno, le da el oro al orfebre, pero de alguna manera él no sabe si lo que le han metido en la corona va a ser oro todo o le han timado un poco y le han puesto otros materiales. Entonces, bueno, llama a Arquímedes, que quizás es el más sabio del reino, y le dice que a ver si puede averiguar él si es completamente de oro la corona o no. Arquímedes, por tanto, tiene un reto que alcanzar, que solucionar, y no sabe cómo hacerlo. Se pone a pensar con los conocimientos que tiene en ese momento, con un poco los diferentes tipos de pensamiento que puede llegar a utilizar un sabio como él, pero por alguna razón la respuesta no le llega. Bloqueado como estaba, piensa en darse un baño, como tantas veces ha hecho. Se mete en el agua y de repente algo que muchas veces ha sucedido, como es que el agua salga de la bañera, rebose, esto le da una idea. Le da una idea para conectarla con el objetivo que tenía. Es decir, algo que no tiene nada que ver, como es que el agua rebase la bañera y que le ha pasado muchísimas veces, pero nunca la ha conectado con nada, de repente la está conectando con el objetivo que el rey le ha mandado. Esa fue la primera conexión para crear el principio de Arquímedes. Por cierto, el orfebre no salió bien parado porque al final sí que había timado al rey y fue decapitado. Pero bueno, esa es otra historia. Una historia muy conocida de la serendipia es el POSIT. El POSIT todos sabemos, Art Fry trabajaba en la empresa de 3M. En esta empresa estaban intentando hacer un pegamento extra fuerte, pero de repente hubo un error de cálculo y salió un pegamento que no pegaba demasiado. Todo el mundo conoce esa historia. Lo interesante de esta historia es que Art Fry podía haber descartado ese pegamento, podía haber intentado solucionarlo, y a lo mejor lo intentó, pero sin embargo lo conectó con algo que no tenía nada que ver, algo inesperado, que era que se le caían los papelitos de las partituras cuando tocaba el órgano en la iglesia. Esto le daba mucha rabia, se acordó en ese momento de lo que tenía en el trabajo, conectó esas dos ideas y dio lugar a un papelito que se pega y se despega, ¿vale? Como conocemos que es el POSIT. Otra idea más, para que se entienda mejor esto de la serendipia, es el TIPEX. El TIPEX fue, como tantos otros inventos, creado por esta metodología. Creatividad a través de lo fortuito, de lo inesperado, porque Betty Graham era una secretaria que, viendo su nuevo trabajo, donde todo el mundo se equivocaba y escribía en la máquina, desperdiciaban un montón de papel, se dio cuenta de que se podía encontrar alguna solución que mejorara eso. Entonces, un día, sin saber qué hacer y con los recursos que tenía, cogió una batidora, metió pintura, metió esmalte de uña, metió 4 o 5 cosas que encontró por casa y la pasta que salió la metió en botecitos tan pequeños como este. Se la llevó al trabajo y empezó a darle cada vez que se equivocaba. Esto gustó bastante y se mantuvo durante unos años dentro de la oficina. Unos años después fue despedida por algún error y con ese tiempo que tuvo de después del trabajo, vendió el invento y se hizo millonaria. Y es el Tipex que todos utilizamos. Esas 3 historias nos dicen que había 3 personas que tenían un objetivo, 3 personas que hicieron algo por conseguir ese objetivo y no lo consiguieron de la manera que creían conseguirlo. Pensaron creativamente, pero no lo consiguieron. Sin embargo, algo pasó, algo alrededor de sus vidas pasó, un estímulo, y lo conectaron
con la posible solución. Eso es serendipia, encontrar algo mejor de lo que esperamos gracias a un error. Y para mí es la forma más creativa que existe de pensar. Para entender este concepto, os voy a hacer una pregunta. Imaginar que encontramos un clip como este por la calle, un clip tan insignificante, ¿no? como los que solemos encontrar por cualquier mesa, pues lo encontramos por el suelo. Y yo os voy a preguntar a qué se debe, ¿vale? A mano alzada necesito que participéis. Os digo las 3 respuestas que hay y luego votáis. La primera respuesta haría referencia a la casualidad. Si me lo he encontrado, pues debe ser por casualidad. La segunda respuesta posible sería a que tengo una vista increíble. Tengo una vista increíble y entonces pues es normal que lo haya visto. Y la tercera se debe a que tengo una teoría sobre los clips. ¿Vale? Esas son la 1, la 2 y la 3. Casualidad, vista increíble y teoría sobre los clips. ¿Quién vota por la casualidad? Que levante la mano. ¿Vale? Mucha casualidad. Vista increíble, opción 2. Bueno, alguno de vista, bien. Y la 3, tengo una teoría sobre los clips. Algún rarito, ¿eh? Levanta la mano. Bien, bien, eso está bien. Bueno, como aquí no tengo demasiado tiempo, iré directamente al grano. Es la 3, ¿vale? Felicidades por los raritos, es la 3. ¿Por qué es la 3? Bueno, el concepto que tenemos de casualidad realmente no lo sobrevaloramos, ¿vale? La casualidad no es que no exista, sino que todo es casualidad. Yo vengo aquí me encuentro con vosotros y cada uno de vosotros, si hablo con vosotros, pues es una casualidad, no sé lo que va a pasar. El tema es cómo aprovechamos las casualidades y en qué dirigimos la atención. Esto se llama psicología de la atención y es donde yo pongo mi foco. Aquí hay muchas cosas en esta sala, pero cada uno se habrá fijado en una cosa diferente, según lo que tenga en la cabeza. Esto hace referencia a lo típico que cuando nos compramos un coche parece que todo el mundo lleva nuestro coche. Cuando estamos esperando un hijo parece que todas están embarazadas. Y cuando nos rompemos un brazo parece que todo el mundo está lesionado. ¿Por qué? Porque nuestra atención de todos los estímulos posibles va dirigida ahí. Pues bien, la persona que encuentra ideas a través de lo inesperado, lo que está haciendo es poner su atención en algo muy concreto, para que todo lo que pase alrededor de esto se conecte de alguna manera con eso, al igual que las 3 historias que os he comentado. Que rebose el agua, como en el caso de Arquímedes, no es importante, a no ser que tú lo conectes con algo que estabas pensando. Por tanto, el clip solo lo verás si tienes de alguna manera un especial interés en verlo. Os aseguro que si esto os llama la atención, ahora veréis clips por todos los lados, ¿no? Fijaos, Pasteur decía una frase que yo creo que es la esencia de la serendipia, que es que la suerte solo favorece a las mentes preparadas. La suerte o la casualidad, como le llamamos a veces, tiene que ver con estar preparado para verlo, para detectarlo. Como os decía, ese clip lo veré solo cuando estoy preparado para verlo, porque tengo ese interés. He puesto esta fotografía porque hay como una especie de molde en la cabeza, donde toda la realidad pasa por ese molde y la vemos tal como tenemos ese molde. Si fuera un molde distinto, nuestra realidad o nuestra percepción de la realidad también cambiaría. Por tanto, la persona que encuentra serendipias o que tiene esas casualidades que llamamos es porque estaba preparada para ver eso justamente. Cuando Watson y Crick, que fueron los del Nobel de la estructura del ADN, soñaron con 2 serpientes que se enroscaban entre ellas y eso les dio la idea de llegar a cómo sería la posible estructura del ADN, otra persona hubiera soñado con serpientes, pero de ninguna manera hubiera llegado. Pero para ellos fue el estímulo inesperado que estaban preparados para ver que les llevó al Nobel. Otra imagen importante que podemos ver es esta, que sería un puzzle desordenado, pero lo más importante, sin una imagen de referencia. Cuando no tenemos una imagen de referencia, todas esas piezas no tienen ningún sentido, porque no sabemos qué tenemos que montar. Cuando tenemos una imagen, ya cada pieza puede hacer referencia a algo concreto, tenemos algo a donde mirar. Pues bien, esas piezas de puzzle son estímulos. Son estímulos que la vida nos da. Una pieza puede ser un chiste, otra puede ser un viaje, otra puede ser una novela que me he leído, otra puede ser un curso que he hecho. Es decir, estímulos nuevos, que cuando yo tengo una imagen, que al final la imagen no deja de ser mi objetivo final, eso se va a ir conectando con esta imagen final. Cada estímulo entonces va a tener sentido. Si esto es así, lo importante es que busque estímulos nuevos, porque la serendipia siempre le ocurre a alguien que tenía algún tipo de, llamémoslo accidente o algo inesperado, a lo fortuito. Lo fortuito, ¿dónde aparece? En fuera de nuestra zona de confort. Cuando estamos fuera de esa zona de confort, abrimos más nuestro sistema de alarma, de alerta, estamos alertas ante todo y por tanto captamos muchos más estímulos. Cuando yo me voy a un sitio como aquí, como a Shibuya, si no lo conozco, estoy fuera de mi zona de confort, por tanto voy a captar mucho mejor todo y puedo conectar lo que me pasa ahí
con mi objetivo final. Y ahí puede haber algo que no esperaba, ¿no?, encontrar. Pensar que la mente es como una especie de iceberg, donde la parte consciente es muy pequeña respecto a la otra. Entonces, todo lo que vivimos parece que no lo absorbemos, que no nos damos cuenta, pero sí queda de alguna manera relegado un poco a ese inconsciente. Ese inconsciente no es un disco duro que se pierde, sino un disco duro que está latente. Y en varias ocasiones, como por ejemplo en los sueños, que Watson y Crick lo pudieron comprobar, aparece esas imágenes, esos estímulos que de repente conectamos. ¿Cuándo se conecta? Bueno, como bien decía Steve Jobs en su discurso de Stanford, el hecho de conectar puntos es crear puntos, crear estímulos que de alguna manera permanecen en ese inconsciente, y cuando nosotros tenemos un interés concreto en algo, de repente aparecen todos y se conectan. Se conectan entre sí dando una forma maravillosa que no habíamos antes previsto. Crear puntos para mí desde entonces ha sido algo muy importante. Cada vez que tengo un viaje, y es un viaje de salida, de zona de confort, la gente siempre me pregunta que a qué voy. Si voy de trabajo, si voy de vacaciones, si voy a buscar algo concreto. Y yo siempre digo que voy a crear puntos nuevos, porque lo que he vivido en esos viajes de alguna manera queda en ese inconsciente, y cuando voy a hacer algo, voy a crear un proyecto, voy a crear un libro, voy a hacer un artículo, voy a hacer una charla, de repente tengo un objetivo y todos esos puntos empiezan a conectarse de manera totalmente inesperada, y ahí surgen ideas que nunca hubiera esperado. No pasa nada, no se ha roto nada. El error realmente es la musa para mí, es la gran inspiración. Cuando algo no funciona como lo que teníamos esperado, no pensamos. Si hemos venido aquí en coche y nos volvemos en nuestro coche y arranca, simplemente no pensamos. Cuando el coche no arranca, entonces paramos y reflexionamos, intentamos arreglarlo, pero si no podemos arreglarlo, de repente es cuando nuestro pensamiento se va desviando hacia otras alternativas que de normal no se hubiera ido. Por tanto, el error nos hace movernos, el error nos puede inspirar, podemos darle la vuelta al error y transformarlo en una oportunidad, al igual que estas historias que hemos visto. Cuando ese error sucede, hay un tema importante actitudinal, es decir, mucha gente se enfada con el propio error, o lo acepta, pero a regañadientes. Yo creo que detrás del error hay un camino de éxito, hay un camino de reconversión del error en ese posible éxito, pero es un tema actitudinal. ¿Qué haces con esa casualidad? Porque siempre es un error inesperado, ¿no? ¿Qué haces con esa casualidad? ¿Le das la vuelta, la aceptas, lo intentas solucionar, la pasas de ella? O sea, tenemos que ver qué hacemos. Yo voto por el camino de, ya que tengo este error, ¿cómo puedo darle la vuelta? Y por qué no contaros, yo tengo muchas serendipias o serendipities que contar. El propio libro Serendipity fue una serendipia, tanto el escribirlo como el publicarlo. Pero voy a contar una que quizá es la que más me ha marcado, perdón. Y me ha marcado por el hecho de que me ha creado mi propia profesión. Yo realmente estudié de pequeño piano y hasta los 23 años estuve estudiando. A 23 años para un músico ya eres mayor, ¿no? Tienes tu carrera hecha. Yo me encontraba en Hungría viviendo en la Academia Liszt, que quizás es una de las mejores academias del mundo para estudiar piano, y allí me dio una especie de crisis, de punto de inflexión, donde decidí pues, dejar el piano, ¿no? Yo no quería ese tipo de vida. Me había gustado siempre la música, me había gustado mucho el rock, me había gustado el jazz, pero en España, si no eres músico de conservatorio, parece que no eres músico, ¿no? Es la única medio carrera o carrera que puedes llegar a estudiar. Yo vi una falta de creatividad en el conservatorio tremenda. Entonces lo dejé por esto. Esto podía ser un fracaso inesperado, ¿no? Nadie se lo esperaba, ni yo mismo poder hacerlo. ¿Qué hice con esto? Le di la vuelta. Me puse a estudiar psicología para un poco intentar entender la mente, cómo aprendemos, etc. Y allí me di cuenta de que se podían optimizar los recursos, la memoria, la orientación espacial y la creatividad. Entonces, justamente recordé de mi época de músico aquello por lo que yo una de las razones por las que había dejado la música, y era justamente la creatividad. Lo que hice fue dedicarme a optimizar justo el pensamiento creativo, que es a lo que me dedico hoy en día, ¿no? El recurso este. Por eso decía al principio de la charla que si esto no hubiera sido así, pues hoy estaría haciendo a lo mejor tocando el piano o haciendo entradas y críticas sobre posibles discos, ¿no? Esta es la manzana de Newton, ¿no? Como la manzana que le cayó a la cabeza al propio Newton, y dicen que de ahí tuvo la chispa de la teoría de la gravedad. Yo creo que hay una manzana con vuestro nombre y con el nombre de cada uno de nosotros grabada.
Y esas manzanas nos caen habitualmente, solo que nos enfadamos con esa manzana porque nos ha hecho un poco de daño, ¿no? No nos gusta ese fracaso y decimos, ¡ay, es la manzana! Newton no sé si le pegó al manzano 4 patadas antes de sacar la teoría de la gravedad, pero lo suyo es conectarlo, como hizo él al final, ¿no? Hoy vais a escuchar muchas historias de mucha gente aquí hablando de cosas diferentes y, por tanto, esas conexiones que podéis llegar a hacer con vuestros objetivos, que seguro que los tenéis que dejarle rienda suelta, ¿no? A poder conectar. Lo que diga una persona no es solo escucharlo, sino de repente es cómo lo puedo conectar con lo mío. Y ese tipo de combinaciones inesperadas, estoy convencido de que es el camino más eficaz para ser creativo, porque en ninguna de las historias que os he contado, si la persona se hubiera puesto a pensar de un modo ordenado, hubiera conseguido llegar a esas ideas. Sin embargo, esto que viene de fuera, que no se lo esperaba, a través de un error, a través de algo inesperado, a través de algo que nos llama la atención, que está fuera de nuestra zona de confort, es lo que hace que cojamos ese pensamiento lateral tan famoso en creatividad. Entonces, bueno, os animo a que con esas ideas o esas serendipias podáis arreglar el mundo, cada uno pues desde su lado. Muchas gracias.